Se encuentra con nosotros Ricardo Seitenfuss, quien es doctor en Relaciones Internacionales, pero que además ha tenido una importante función como representante especial de la Organización de Estados Americanos en Haití durante el año 2011. Ha escrito un libro, todo aparte de su experiencia en el área, y viene a compartir con nosotros estos conocimientos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. El libro se llama La ONU y el cólera en Haití. Sí. Un tema bastante espinoso. Usted estuvo allá en ese momento. Sí, yo llegué... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que nos cuenta aquí? Sí, yo llegué a fines de 2008 y salí en abril de 2011. 2011. Y el cólera llegó en Haití en octubre de 2010. Ustedes se acuerdan que hubo el terremoto de enero de 2010, ahora hace el 10º aniversario. Después el cólera 10 meses después, en octubre. Y después el problema político con las elecciones que fueron, los resultados fueron cambiados. Yo llamo el año horrible de Haití, ¿no? Con 3 hechos mayores. Pero con el cólera es una cosa muy sencilla a explicar. Haití nunca fue visitado por el cólera. Tendría todas las condiciones sanitarias, de salud, sin latrinas, pero nunca fue. Porque siempre esteve aislado Haití. Haití conquista su independencia muy temprano y se queda aislado del mundo. Hubo solamente una invasión de los marines, ¿no? La ocupación de Estados Unidos. Entonces, el cólera transportado históricamente por movimientos de tropas, de militares. El cólera para llegar a un país no es un turista, una persona, es un grupo de personas y además llegaba de Nepal 1.200 militares y 200 y picos policías. A cada 6 meses usted sabe que cambia. Y desde junio de 2010, veniendo de Pakistán, había en Katmandú un brote de cólera. Y los militares que vienen de Nepal para reemplazar a sus colegas no son sometidos a ningún examen físico de salud. Hoy sí. Después de esa experiencia, Naciones Unidas exige un examen de salud. Entonces, cuando llego, se va a Mirbalé. Mirbalé es un departamento del centro, muy lejos de Puerto Príncipe. De Puerto Príncipe. Y ahí hacen sus necesidades y los rejectos humanos son limpios de las latrinas del acampamento y hechos in natura, sin ningún tratamiento, en la agua. En un arroyo que está ahí cerca de la base, que se llama Meia. Este arroyo va a desembocar en el río Artibonite, que es el más grande de la isla. Entonces, el 18 de octubre de 2010, los médicos cubanos que están ahí con la Brigada Médica y también algunos médicos que están en el hospital de Mirbalé, dicen que hay gente que llega muy mal, con una diarrea muy fuerte, con vómitos, y que muere en pocas horas. Entonces se hace estudios, rápidamente se llega a la conclusión que se trata del cólera. Se trata del cólera. ¿Qué mató ¿Cuál fue el balance final que se establece de los muertos por cólera en Haití? Hay dos indicaciones. Hay un oficial, que es del gobierno y la Organización Panamericana de Salud. Hace el cálculo de gente que vino, que estaba con cólera, que vino a tratarse y murió. 10.000 personas. Pero Renaud Piarot dice que hay mucho más, porque mucha gente no tuvo tiempo de venir a buscar socorro. Y él habla de 50.000 muertos, lo que es una catástrofe enorme, y 800.000 infectados. Sí, una gran catástrofe. Pero usted fue parte de la misión. Yo fui representante de la OEA. Usted fue parte de la misión, era representante de la OEA en Haití y asume esta posición crítica de cuestionamiento sobre esto. ¿Qué fue lo que pasó que lo motivó a usted a...? No, yo vine a este programa en 2016 para presentar el libro sobre los fracasos, ¿no? De la reconstrucción de Haití, la refundación de Haití, de la ayuda internacional. Y cuando lo dije en 2010, la primera vez, yo era una voz aislada. Nadie decía. Ahora, el 10º aniversario, cumpleaños
del terremoto, hay un consenso internacional, una unanimidad que hubo, sí, un fracaso en Haití de la ayuda internacional. Todos los periódicos, colegas extranjeros, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, toda la gente habla, sí, y hace una pregunta, ¿dónde pasó la plata? ¿No? Entonces, yo fui el primero. Ahora estoy muy contento que se reconoce, pero yo quería que la gente diera un otro paso, cambiara de política con Haití. Entonces, lo que pasó conmigo es una toma de conciencia progresiva, ¿no? Yo vi desde el inicio, sobre todo después del terremoto, que nosotros hacíamos el malo camino, que nosotros no estábamos haciendo las cosas bien, que nosotros íbamos a llegar a un punto que inevitablemente tendríamos un fracaso. Entonces yo intenté ayudar con el primer libro de la comunidad internacional y con ese intento ayudar a Naciones Unidas, porque se puso en una situación imposible. Es un abismo moral que bajó Naciones Unidas con este caso, porque además del número de muertos, de infectados, el hecho que Naciones Unidas niega desde el inicio y después hace maniobras de diversión, muda mapas para decir que el cuadro no empezó aquí, pero empezó allí, inventa cosas sobre el acalentamiento global y finalmente llega a reconocer en diciembre de 2016, cuando el Ban Ki-moon está terminando su mandato, hace un discurso que habla en francés, habla en creol, pide disculpas, está todo emocionado y dice, sí, somos culpables, pero con palabras muy cuidadas, pero no somos responsables. Y ahí estamos. ¿Cómo? Si tú eres culpable de algo, tú no eres responsable, tú no eres menor de edad. Pero de hecho hay otro escándalo similar y es el del hecho de los denominados Petit Minustat. Se habla de que hay más de 300 niños contados por un estudio de que quedaron hijos huérfanos, se puede decir, hijos abandonados de los soldados y que también pasó lo mismo, que han procreado estos niños y los soldados entonces eran cambiados sin someterse a ningún tipo de responsabilidad por esa paternidad. Ahí sí, ahora es empezar a reconocer este problema. Pero hay una situación muy particular con las operaciones de paz, porque los militares son puestos a la disposición de Naciones Unidas por fuerzas militares, organizaciones militares de los estados. Y ahí algunos se dicen, pero entonces hay una doble responsabilidad, hay un doble sombrero. La buena doctrina jurídica no, hay un único sombrero, que es el sombrero de la bandera bajo la cual están operando. O sea, que en este caso es Naciones Unidas. Naciones Unidas. Entonces, pero hay una tendencia de decir, no, dejamos para las fuerzas militares nacionales a hacer esto. Se pasó varias veces con Uruguay, con Chile, con cosas aisladas, pero de hecho nadie lo hace. O cuando lo hace poco o lo hace mal. Porque es una corporación que juzga sus propios integrantes. Es muy difícil. Ahora cuando sale ese estudio que usted hace referencia, pero hay niños con 8 años, con 9 años, y fíjense cómo las madres tuvieron dificultad para criarlos. Claro. Y ahora que se dice que Naciones Unidas va a empezar, pero no se puede jugar con la vida de la gente. ¿Usted ha vuelto a Haití? Sí, yo voy muy a menudo, muy a menudo. Va muy a menudo. ¿Y cómo usted ve ahora la situación de Haití, ya 10 años del terremoto y casi 10 años también de esta epidemia que devastó en gran medida, de ambos hechos? Sí, y además el tercer hecho que dije El político, ¿no? El político, ese... Cuando se puso Martelly, que debería estar en tercer lugar, y se puso en segundo, y después transformó en presidente. Y ahora igual pasa igual casi con Jovenel. Porque de ellos son dos hermanos, ¿no? Sí, sí. Ideológicos y políticos. Sí, sí. Jovenel es hijo político. Pero Haití ahora casi está sin gobierno.
O sea, tiene una situación bastante difícil y sobrevive también a la ausencia de un gobierno que sea capaz de, o de un Estado, que sea capaz de proteger a los más débiles y de liderar, si se quiere, el ejercicio de la vida de ese país. La situación de Haití hoy es muy complicada y quizás peor que en 2004, cuando hubo la decisión del Consejo de Seguridad de intervenir con la MIF y después la MINUSTAH. El problema, yo siempre defendí la idea que el problema central de Haití no es el más grave, pero es el primero a ser resuelto, el problema político. Porque de todos los países que hicieron transición de la dictadura a la democracia en América Latina son muchos. En España, en Grecia y Portugal siempre se hizo un pacto. Yo llamo un pacto de libertad y garantía democrática. En Haití no se hizo. Un pacto para mirar el pasado y arreglar las cosas del pasado y también definir cuáles son los términos de la lucha por el poder en el futuro. En Haití no se hizo. Haití, los partidos pequeños, son 165, no lo quieren porque cuando se van a la votación, ellos tienen 0,1, 0,2, no son nada desde el punto de vista electoral. Pero en situación de crisis son muchos, porque puede coger acá un pedacito del poder, una estatal, un ministerio, una cosa así. Y ellos, para ellos, este sistema, desde 86, el modus vivendi es la crisis. Es muy interesante de ver eso, porque cuando tú, en democracia, cuando tú vas, llama al elector... Pierde poder. Sí, cuando tú llamas al elector, como va a pasar ahora aquí, en las municipales, después las presidenciales, y el elector pasa y dice, yo quiero esto o este, está listo, vamos a pasar a otra cosa, organizar el gobierno, ejercer el poder. En Haití no, la primera cosa que se hace durante la votación o inmediatamente después es contestar los resultados y el ganador. Hay 164 que contestan uno, ¿no? Que a partir de ahí hace oposición. Entonces, hay que hacer este pacto. Hay muchos otros, más allá, evidentemente, problemas en Haití, el problema de desarrollo socioeconómico, el problema de la hambre. Hay 4,7 millones de haitianos que no comen, que están malnutridos. Aquí al lado, es la mitad de la población del país. Hay el problema de la educación, que es casi toda privada, y que las madres tienen muchas dificultades de tener medios para enviar a los niños a la escuela. O sea, hay una serie de problemas de seguridad, ¿no? Volvió otra vez gangues a ser organizadas y algunos barrios peligrosos de Puerto Príncipe. O sea, de hecho, un fracaso total de una presencia internacional de más de 30 años. Desde 86 estamos ahí. Sobre todo a partir de los años 90, 10 misiones de paz de Naciones Unidas, más de 30 mil millones de dólares que gastamos ahí. Y cuando se hace el balance, es una decepción. ¿Y qué salida usted ve? Para ser muy franco y muy directo, dejen los problemas de los haitianos con los haitianos. Dejen los problemas de Haití con los haitianos. La primera cosa. La segunda, usted ve, tenemos ahí en Haití la policía, son 16.000 policías para una población de 11 millones de habitantes. Es tranquilo el país, malgrado eso, no hay fuerza armada, no hay nada. Entonces, el país es relativamente tranquilo, hay un país que vive, como ellos llaman, el país del interior, que es un país tradicional, con la agricultura de subsistencia, con el labor extraordinario de las madres, de la mujer haitiana, ¿no? Hay un Haití moderno que está en la ciudad, ¿no? Muy vinculado al exterior. Y después cambiar nuestra manera de ver Haití para dejar que los haitianos decidan sus planes de desarrollo, acompañarlos, pero no decir lo que deben hacer. Porque el desarrollo es algo que se merezca. No se puede
imponer. ¿Cómo no se puede imponer la democracia? Se vio ahora. La democracia no es un producto que tú vas a un supermercado internacional y tú le pasas por el caja y tú tienes. ¿Usted vislumbra alguna salida a la crisis política de ahora? De gobernabilidad, porque lo que ha fracasado es la gobernabilidad en Haití, definitivamente. ¿Usted ve alguna salida? Por un lado, está el gobierno que ha dicho que no va a renunciar, va a seguir, le quedan casi 2 años a ese gobierno. No, por otro lado está la oposición, fraccionada como usted ha dicho. Muy fraccionada. Muy fraccionada, poco representativa también de la sociedad, pidiendo que se vaya ya el gobierno, que salga ya el gobierno, pero que salga sin siquiera, y desestimando la posibilidad de unas elecciones adelantadas, que podría ser tal vez una solución. No, yo diría, este modelo propuesto o impuesto por la oposición, el modelo haitiano de solución de crisis, o sea, todo o nada, o como se dice en Brasil, 8 o 80. O sea, la política no hace su labor de mediación, de llevar en consideración los intereses del otro. El otro no es mi adversario, mi enemigo. O sea, y siempre, así pasó en 2004. El presidente personifica todos los problemas y todos los dramas. Cuando no es así, no es así. Entonces, mi propuesta es que Jovenel Moïse, y lo está haciendo, se quede hasta el final de su mandato y haga como propuso Aristide en 2004, que un gobierno de unión nacional. O sea, que la oposición gobierne, porque de hecho quien gobierna es el presidente, el primer ministro con sus ministros. Pero como en 2004, la oposición no quiere el poder, quiere la cabeza del presidente. Quiere que el presidente salga del palacio, quiere que el presidente vaya en exilio. Entonces, es poner siempre en cuestión las reglas de la democracia y los resultados electorales. Yo intento decir a mis amigos, incluso en la oposición, miren, cambia este modelo, porque este modelo es un modelo de crisis permanente. Pero, como expliqué anteriormente, hay partidos que no representan nada, o gente de la oposición que son numéricamente muy, muy débiles. Entonces, ellos intentan mantener esa llama prendida, cesa de la instabilidad. A raíz de todo esto que hemos planteado, este panorama difícil y crítico en Haití, ¿cuál debe ser, cómo debe manejarse la República Dominicana? ¿Cuáles son los principales retos que tiene esta nación de cara a esa situación que tiene nuestro vecino Haití? Yo creo que la República Dominicana quizás sea el país más interesado que Haití vaya bien, ¿no? Porque el único que tiene una frontera terrestre con Haití, comparte la isla, vecindad, contiguidad, o sea, serán casados para siempre, ¿no? Entonces no hay como elegir. Un matrimonio sin divorcio. Sí, eso lo dijo. No hay como elegir ahí el matrimonio, ¿no? Entonces la República Dominicana debe manejar esto de una manera muy tranquila, muy calma, e imaginar que la situación de Haití, con el desnivel tan grande de desarrollo socioeconómico entre los dos estados, siempre va a provocar, como provoca históricamente en fronteras de países que están desbalanceados, ¿no? Va a provocar una tentativa de migración del más débil para el más fuerte. Así hace México y Estados Unidos, así se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en países entre España y Francia, entre Italia y Suiza. Siempre fue así. Si fuera un nivel, yo veo que hay dos soluciones. O se empobrece la República Dominicana para llegar al nivel de Haití, ahí nadie va a buscar. Nadie va a apostar por eso. Sí, o, claro, se ayuda a que Haití... se ayuda a que Haití suba, porque Haití es el segundo mercado para las exportaciones dominicanas. Hay una mano de obra haitiana en República Dominicana muy importante, que debe ser protegida y no debe ser explotada. Como no debe ser explotada a mano de obra dominicana que está en Estados Unidos, que está en España. La gente migra, no porque quiere, pero por necesidad. Deja la familia, deja los amigos, deja una historia, deja su pueblo. La gente lo hace con gran sacrificio. Imaginar que hay un plan
para ocupar toda la isla. No hay nada de esto, ni la comunidad internacional lo piensa. Yo creo que la República Dominicana hizo una demostración extraordinaria las primeras horas, los primeros días después del terremoto. Fue el primero a estar ahí, una solidaridad extraordinaria. Y las fuerzas acá en Dominicana que dicen otra cosa, yo creo que no responden a los buenos intereses ni de la isla ni del Estado Dominicano. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Que es interesante hablar de este tema tan cercano a nosotros y además tan llamativo a nivel no solamente nacional, sino internacional. Muchísimas gracias, Ricardo Seitenfuss. El libro que él ha puesto a circular acá está auspiciado por la Fundación Juan Bosch y está a la disposición. La Fundación Juan Bosch vende muy barato los libros que publica, Sí. a menos del costo a veces, Sí. A nivel de colaboración. Exacto. Y bueno, tenemos la oportunidad de saber más de Haití. Porque hubo acá en República Dominicana Sí, claro. 490 muertos por el cólera. Sí, claro que sí. Y no se puede ni siquiera hablar de que está totalmente erradicado el cólera en la isla. Sí, pero siempre hay riesgo. Una vez llegó, hay Sí. el riesgo de volver más fácilmente. Exactamente, Así es. exactamente. Pues les invitamos a que adquieran este libro y que nos ilustremos sobre esta realidad que está plasmada aquí en este libro La ONU y el cólera en Haití. Agradecer nuevamente a Ricardo Seitenfuss, quien ha compartido con nosotros su experiencia, e invitarles a todos ustedes a sintonizarnos mañana a las 7 de la mañana por Teleantillas, 1+1, principio y fin de la comunicación.